En la clase anterior hablamos del nacimiento del agua. Hicimos énfasis en que significa nacer de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Y enseñamos eso con mucho énfasis para que no cometamos ningún error en el sentido de pensar en una cosa diferente, sino en el nacimiento de la palabra por la palabra de Dios. Y hoy vamos a finalizar este tema con el nacimiento espiritual. Después de este tema que estamos terminando, lo que es el proceso de nuevo nacimiento, vamos a entrar también a considerar lo que son los fundamentos de esta doctrina, de esta enseñanza. Así que vamos a finalizar entonces la parte que tiene que ver con el proceso y estamos en el punto número 5 de las 5 acciones del Espíritu Santo. Ahora quiero que me ayuden a recordar cuál es la primera. Convence de pecado. ¿Cuál es la segunda? De justicia. Tercero, de juicio. Cuarto, nos prepara para enseñarnos, para que podamos entender la palabra, el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio tiene ¿cuáles 2 cosas? El arrepentimiento y la conversión. Ahora hemos estado hablando de la acción número 5, que consiste en esto de la obra de nacer de la palabra y nacer del Espíritu. Así que hoy vamos a terminar hablando del nacimiento espiritual, o sea, el nacimiento provocado, dirigido, efectuado por el Espíritu Santo. Nacidos del Espíritu Santo. En realidad somos engendrados de Dios por el Espíritu Santo. Esta es una cita muy bien conocida por todos, pero que vale la pena recordarla porque es la base con la que estamos enseñando esta verdad. Y dice así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto quiere decir que antes no eran hijos de Dios, porque solo cuando el Espíritu Santo nos guió o guía a las personas para recibir a Cristo como Señor y Salvador, y para creer en su nombre, lo cual significa creer en lo que Él ha hecho para nuestra redención, es a partir de ese momento cuando la persona obtiene, por la gracia de Dios, el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Está claro? Hablando de esto, en la versión católica, yo estaba leyendo en una versión católica este versículo y me impresionó porque en esa versión dice que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y cuando leí eso, que me lo regaló un sacerdote, claro que cuando yo lo leí ahí no estaba delante del sacerdote, pero cuando yo leí eso yo me pregunté, ¿y cómo es que los católicos no se dan cuenta que la Biblia que ellos tienen, que es la misma, pero la versión de ellos, dice que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios? Y si así lo dice esa traducción, eso confirma lo que estamos enseñando. Si no nace de nuevo, no puede llegar a ser un hijo de Dios. Y ahí no vale doctrinas ni ceremonias de bautismo o de lo que sea, sino la necesidad de entrar en este proceso del nuevo nacimiento. Ahora dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y observen, explica enseguida, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? ¿De quién? Ok. Y si nacen de Dios, ustedes saben que ningún ser viviente puede nacer si primero no es engendrado.
En la versión Reina Valera, si ustedes la leen, allí dice que son engendrados. En la versión Reina Valera del 60. Si ustedes lo quieren confirmar, háganlo, pero ahí está diciendo que son engendrados del Señor, de Dios, y lo hace a través del Espíritu Santo. Así que queda claro, quiero estar seguro que les quede claro esto. Para llegar a ser hijos de Dios, necesitamos todo este proceso de la obra del Espíritu Santo, que convence al pecador de su condición de pecado, que lo convence de justicia, que lo lleva a entender que la justicia verdadera y única a través de la cual puede recibir el perdón de sus pecados y entrar en un encuentro con Dios es la justicia de Dios. También que le convence de juicio, que lo guía hasta que la persona pueda entender el mensaje del Evangelio, que tiene que ver con el arrepentimiento de los pecados y la conversión a Cristo, ser realmente convertido. Y en quinto lugar, lo que estábamos viendo de lo que es la obra exactamente de ese nuevo nacimiento por la palabra y por el Espíritu Santo. Y este texto que estamos leyendo de Juan 1, 12 y 13 afirma categóricamente que después de creer, después de recibir a Cristo, después de arrepentirse, después de entrar en esa etapa de convicción de pecados y de nacer de nuevo, entonces estas personas son declaradas o obtienen de Dios el derecho de ser hijos de Dios. Y explica el versículo 13 que son engendrados o que nacen de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. ¿Estamos? ¿Están cansaditos o qué? Los veo como muy serios. ¿Ah? Los veo allí como muy serios. Bueno, seguimos. ¿Cómo sabemos que realmente eso se produce por el Espíritu Santo? Veamos lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Quieren verlo? Observen lo que dice. Jesús le dijo a Nicodemo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso le respondió Jesús. Y explica: lo que nace del cuerpo es cuerpo, o sea, de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso se habla del nacimiento espiritual. Lo que tiene que ver directamente con el reino de Dios siempre es de carácter espiritual. Eso es espiritual porque procede de Dios. Eso no procede de los hombres. Esa es una obra completamente divina. Eso no lo hace ninguna religión. Solo lo hace Dios por su gracia y por su amor, trayéndonos el conocimiento del Evangelio a través del Espíritu Santo y de su palabra. ¿Está claro? ¿Les queda claro eso? Muy bien, ténganlo bien en cuenta, que por esa razón es una obra totalmente espiritual, que no la puede hacer ningún hombre. Nadie aquí en el mundo y ninguna religión puede producir en la vida nuestra un nuevo nacimiento espiritual, sino solamente Dios, por la obra de Cristo, por el amor de Dios y por esa obra del Espíritu Santo, aplicando la palabra, lo que el Señor ha prometido y lo que está establecido que se cumpla. ¿Quieren agradecerle al Señor eso? Cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y aquí tenemos una pregunta: ¿somos o no hijos de Dios? Cuando la persona ha estado en este proceso de la regeneración por el Espíritu Santo y llega a este punto de nacer de nuevo, ¿se convierte o no se convierte en un hijo de Dios? A ver, vamos a ver qué nos dice Gálatas, capítulo 4, los versículos
4 al 7. Observen lo que dice aquí. Obsérvenlo con mucho cuidado. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios había establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya esto de la adopción ya lo expliqué antes. Y sigue diciendo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y continúa: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué experimentan ustedes cuando leen una porción bíblica como esta, donde se declara que por ser hijos de Dios en el tiempo señalado por Dios, ahora Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo? ¿Qué experimentan? A ver, ¿significa algo para ustedes? ¿Sí significa algo? Bueno, entonces tengan más entusiasmo y demuéstrenme lo que de verdad significa algo. Deben decir: aleluya, gloria a Dios, estoy agradecido, ¿verdad? Qué bueno. Muy bien. Observen algo aquí. Es el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo que estuvo en el Señor Jesús aquí en la tierra. Es el mismo Espíritu que actuaba en el Señor Jesús como Hijo de Dios aquí en la tierra. Es el mismo Espíritu que se nos ha dado a nosotros. Y hay que creerlo, porque así lo dice la palabra. Ahora mire lo que dice aquí, que el Espíritu clama, no yo, es el Espíritu, pero a través de mí. ¿Y qué clama? Dice: Abba, Padre, que quiere decir Padre mío, personal, Padre mío. Eso quiere decir que me lleva a una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Ese es un privilegio que yo tengo, de poder salir corriendo en cualquier momento a mi Padre, mi Dios, mi Padre celestial, mi Padre personal, mi papá, mi papacito. Eso es lo que quiere decir. Ahora, escuchen esto. Cualquier persona puede decirle a Dios que es su Padre. ¿Sí o no? Cualquier persona le puede decir a Dios que Él es su Padre. Pero eso no quiere decir que verdaderamente esa persona sea un hijo de Dios. Por las palabras que diga, eso no quiere decirlo. Solo cuando ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Y solo cuando vive por el Espíritu y habla y se relaciona con su Padre a través del Espíritu en el nombre de Cristo, es cuando tiene sentido y valor esa frase de entrar en esa comunión con el Padre y poder decirle: papá mío, por el Espíritu. Porque no soy yo el que clama eso. El que clama eso, ¿quién es? El Espíritu Santo, pero a través de mi vida. Y la relación personal que Dios como Padre desea tener conmigo y contigo, y la relación personal, íntima, que tú necesitas tener diariamente con Dios, se va a hacer siempre en los principios establecidos por Dios. El que está en Cristo es hijo de Dios por haber creído en Cristo, por haberlo recibido y por tener el Espíritu Santo que lo mantiene siempre en contacto con el Padre, en la intimidad. Cuando tú puedes decirle a Dios por el Espíritu: papá mío, eso tiene sentido, eso tiene valor, y eso es algo que tú experimentas. Eso no es una cosa que yo les puedo enseñar a ustedes, qué es lo que se vive, porque quien lo vive es el que sabe realmente lo que experimenta en la presencia del Espíritu Santo y en la relación con Dios como nuestro Padre. ¿Les quedó bien claro eso, verdad? Muy bien. Seguimos entonces apreciando y valorando lo que la palabra de Dios nos enseña.
Ya leímos Gálatas 4, 4 al 7. Ahora vamos a leer Tito 3, 3 al 7. Aquí en Tito vamos a encontrar algo que confirma lo que hemos venido desarrollando acerca de lo que es la regeneración del Espíritu Santo. Y dice así: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Así éramos, ¿verdad? Necios y desobedientes a la palabra de Dios. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. ¿Cierto que esa era nuestra vida sin Cristo? Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad, quiere decir la gracia y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, por su amor, por su gracia. Y dice luego, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿De quién es esa obra? De Dios, mediante Jesucristo, y en la ejecución ¿de quién? Del Espíritu Santo. La regeneración de la que hemos venido hablando y la renovación, la nueva criatura, el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros llegamos a tener todo esto sin que realmente lo entendamos, pero entenderlo y conocerlo como lo estamos haciendo ahora es mucho mejor, ¿no les parece? Ya no podemos tener dudas, ahora podemos tener toda la certeza de que verdaderamente al nacer de nuevo sí somos hijos del Dios viviente, ¿verdad? Y todo lo que Dios ha hecho a través de este nuevo nacimiento en nuestras propias vidas. Por eso es que la Escritura dice que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas completamente nuevas. Eso les bendice, les ayuda a fortalecer su fe. Recuerden que es uno de los objetivos que tenemos aquí. Ahora respondemos la pregunta. Yo quisiera que ustedes me respondan. Después de leer todo esto, ¿somos o no somos hijos de Dios? ¿Y somos hijos de Dios cómo? Engendrados por el Espíritu Santo. Por eso hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva vida. Y podemos decirlo con toda la certeza. Somos hijos de Dios engendrados por su Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo? Nacidos de Dios. Hasta aquí llegamos ya en la exposición de los 5 puntos básicos de lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento y la regeneración. Ahora, a partir de este momento, vamos a ver cuál es el fundamento, en qué se basa todo esto. Simplemente por lo que hemos estudiado, o dónde está la base, dónde está el sustento, dónde está la raíz de todo lo que aquí hemos aprendido. ¿Les interesa saber eso? ¿Les interesa? Ok. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo, por la palabra y por el Espíritu. ¿Y eso es obra de alguna religión? ¿Eso es obra de alguna religión? ¿Es obra de algún hombre? ¿De quién? De Dios. Ahora, ¿lo ha hecho Dios por su voluntad, por su gracia, por su misericordia y por su bondad
No lo merecemos. ¿Quién de los que está aquí merece que Dios haya hecho todo eso en su vida? Nadie. Por eso debemos sentirnos, creernos a la luz de la palabra que somos bienaventurados, dichosos, felices de haber sido escogidos por Dios para estar en estas condiciones de hijos de Él, y no solamente saberlo así, sino disfrutarlo. Hay que vivir como hijos de Dios, en relación con el papá y en el testimonio que demuestra que somos hijos de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. De aquí en adelante nadie tiene excusa para decir que no lo es y para vivir de una manera diferente. ¿Cuál es el título ahora que vamos a desarrollar? Fundamentos del nuevo nacimiento. ¿En qué se basa el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la base sólida de la palabra de Dios? Y tenemos aquí el primer fundamento. Observen cuál es. El primer fundamento dice: la muerte y resurrección del Señor Jesús por el amor y la gracia de Dios. Esto quiere decir, amados míos, que si el Señor Jesús no hubiera venido como Cordero de Dios y haber sido sacrificado en la cruz del Calvario, como murió, como un sacrificio vivo, como el Cordero de Dios que quita el pecado, si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de vida. Pero no solamente su muerte, sino su resurrección. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿tendríamos alguna esperanza nosotros? No, porque todos los libertadores de este mundo, Simón Bolívar y cuantos más, y los grandes pensadores y los grandes hombres que han dejado huella en la historia del mundo, murieron y ya no están, historia antigua. Pero Cristo murió, pero resucitó y vive. Y porque vive es que tenemos vida eterna, la vida de Él. Por eso, porque Cristo murió por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados con su sangre, pero también resucitó para justificarnos por completo en la presencia de Dios. Eso es el significado más grande del Evangelio. Ahí está el meollo del Evangelio. Pero si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿podría tener sentido un nuevo nacimiento? No. ¿Cuándo tiene sentido el nuevo nacimiento? ¿Cuándo se puede dar realmente el nuevo nacimiento? Cuando sabemos que sucede porque Cristo murió y resucitó. Murió para limpiarnos de nuestros pecados y resucitó para justificarnos completamente. Vean la importancia de la muerte y resurrección. Esa muerte y esa resurrección de Cristo se realizó, se llevó a cabo solo por el amor y la gracia de Dios y la justicia de Dios. Nadie tiene méritos para recibir lo que Dios le ha dado, solo por la gracia de Dios. Y ahí es donde se puede ver la grandeza de la gracia y del amor de Dios. ¿Les bendice eso? Quiero entonces explicar algo más. La máxima expresión del amor y de la gracia de Dios es la muerte y resurrección de Jesús, quien murió como hijo de Dios para hacernos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Cuál es la máxima demostración que Dios nos ama? ¿Cuál es la máxima demostración de que Dios realmente nos ama? Su muerte, la muerte de Jesús, su Hijo, y la resurrección. Así que con el solo hecho de saber que Él murió y resucitó, ya tengo toda la garantía para ser verdaderamente un hijo de Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Les queda claro eso también? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. En Romanos 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice:
Este evangelio habla de su Hijo, el Señor Jesús, que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por cuáles medios fue declarado y se supo definitivamente que era el Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron las razones para saber que verdaderamente era el Hijo de Dios? ¿Qué dice el texto? Que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios, ¿por medio de qué? De la resurrección, por el poder de Dios que lo resucitó de los muertos y por la resurrección de Él. Con la resurrección del Señor Jesucristo se está demostrando que Él aquí en la tierra vino como el Hijo de Dios y que era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Está claro eso? Y por esa resurrección nosotros tenemos ahora la dicha, por la gracia de Dios, de haber nacido de nuevo. Miren todo lo que significa este proceso, miren todo lo que significa la gracia, el amor de Dios hacia nosotros, cómo Dios nos ha buscado para hacer todo esto en nuestras vidas. ¿Les bendice eso? ¿Sí? ¿Les llena de gozo, de alegría, de fe, de convicción? Eso es lo que buscamos, que a la luz de la palabra, que es a través de la cual realmente se da ese nuevo nacimiento, podamos recibir todas estas instrucciones. Señores, vamos a trabajar. Ustedes no han venido aquí solo para escucharme y, como dicen por allí, tragar entero. Cuando uno traga entero, eso hace mucho daño, ¿cierto? Anoten las citas que van a estudiar en sus casas. Quiero decirles que voy a darle esa y otras más. Vamos a estar leyendo alrededor de unos 6 capítulos, más o menos. Yo no tengo que estar detrás de ustedes para que lo hagan. Pero si usted no lo hace, es su problema, porque pierde la bendición de conocer más a fondo lo que aquí estamos enseñando. Vea cómo se lo explico, porque ya varios de ustedes me fallaron, o se fallaron a sí mismos, no habiendo hecho la tarea. Pero ya la anotaron. Yo veo algunos que ni siquiera la están anotando. Y no confíen en esa mente, porque al salir de aquí se les olvida cuál es la cita. Anótenlo. Estoy dando la oportunidad para que lo anoten. ¿Y qué van a investigar? ¿Qué enseñan estas escrituras acerca de los efectos de la resurrección? En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Luego, primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Y por último, versículos 14 al 23. ¿Qué van a investigar? Anoten qué es lo que van a investigar. Anoten lo que van a investigar. ¿Qué van a investigar? ¿Cuáles son las enseñanzas de los efectos de la resurrección que ustedes allí están anotando? Les repito con énfasis, Romanos 5, 6 al 11, primera a los Corintios 15, 1 al 8 y luego los versículos 14 al 23. Ya seguimos. ¿Ya anotaron? Entonces podemos seguir. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Aquí vamos a hablar ahora del corazón del Evangelio. ¿Cuál es el meollo del Evangelio? ¿Cuál es el centro del Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio propone? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el corazón del Evangelio para ti? Vamos a ver si alguien se me está durmiendo para preguntarle. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Qué opina?
La muerte y resurrección del Señor. ¿Qué más? Digan, opinen. A ver. No los escucho. Ya dijo la muerte y resurrección, pero ¿cuál creen ustedes? Si alguien les preguntara esta noche, ¿cuál es el corazón del Evangelio? ¿Tú qué dirías? Bueno, Jesucristo. ¿Qué más? Ya tenemos muerte y resurrección y tenemos Jesucristo. ¿Qué más? Bueno, entonces creo que ahora sí van a aprender porque tienen que prestarme atención. Aquí hay dos textos bíblicos que demuestran cuál es el corazón del Evangelio. Que dijo que Jesucristo tiene toda la razón, pero estamos hablando también de lo que es el Evangelio en sí, qué es lo que el Evangelio produce y cómo. Veamos lo que nos dice la primera cita bíblica, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Vean lo que dice. El Señor Jesucristo, de quien estamos hablando, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuál es el corazón del mensaje del Evangelio? Que Cristo, ¿qué? Murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Y resucitó para qué? Para justificarnos. Díganlo en voz alta, a ver. Vamos a hacer un ejercicio. Este grupo me dice para qué murió y a este grupo me dice para qué fue resucitado. A ver, digan acá, lean conforme lo que dice allí. Él fue entregado a la muerte por... No lo dicen con ánimo, díganlo con vida. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿cierto? Y resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. Eso es. Ahí está el corazón del Evangelio. Cualquier otro mensaje está fuera de eso, pero lo que el centro, lo que el Evangelio nos presenta en Cristo Jesús es su muerte para perdonar mis pecados y su resurrección para justificarme. Está claro en la palabra, ¿cierto? Pero veamos ahora qué nos dice Gálatas capítulo 1, los versículos 4 y 5. Aquí está. Dice, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué agrega este versículo aparte del anterior? A ver, en el anterior aprendimos dos cosas: que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. ¿Y este texto qué agrega? Que murió ¿para qué? Por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos ¿de qué? De este siglo o de este mundo malo. Y yo quiero que vayan captando ahora esto, que cuando el Evangelio nos es predicado, tenemos que entender que además de haber sido liberados de los pecados, de la muerte y de toda la perdición, también el Señor murió para liberarnos del sistema de este mundo que está gobernado por Satanás. ¿Oyeron eso? El sistema de este mundo que está gobernado por Satanás, para eso también murió el Señor Jesucristo, para liberarnos, para rescatarnos del poder de este mundo. Veámoslo así. Observen. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados para justificarnos y oigan más, y rescatarnos del presente siglo malo. El sistema mundial, las prácticas y estándares de la gente sin Dios. Repito, el sistema mundial, prácticas y estándares de la gente sin Dios. ¿Están oyendo eso? De eso también el Señor nos ha librado. Por eso es que no debemos seguir contaminándonos con las prácticas y estándares de este mundo que está guiado y gobernado por Satanás.
Por eso es que no somos de este mundo, y por eso es que al haber sido liberados de eso, no podemos seguir viviendo de la misma manera que viven los que no tienen a Dios. Quiero enfatizar eso, porque el Señor Jesucristo nos ha libertado de las prácticas, de los estándares de este mundo, del sistema de este mundo que está siendo gobernado por Satanás. Si Cristo me ha liberado de eso, yo no tengo por qué volver otra vez a eso. Pero si yo sé que así es, entonces yo tengo que cuidarme, ¿verdad o no? Porque Él me ha liberado del adulterio, de la fornicación, de la impureza, de la maldad, del todo lo malo que produce este mundo sin Cristo. Y les dije que van a leer, ¿verdad? ¿Cierto? Les dije que van a leer, por favor. ¿Cuántos quieren conocer más? ¿Cuántos quieren conocer más? No todos se los voy a dar aquí, ustedes tienen que estudiarlo en la palabra de Dios. Y aquí tienen las citas bíblicas que van a estudiar. Romanos 1, 18 al 32. Además de lo que ya anotamos anteriormente. Romanos 1, 18 al ¿qué? Al 32. Algunos ya lo leyeron, pero vale la pena volverlo a leer porque, escúchenme por qué tienen que leerlo. Porque aquí estamos hablando de que Cristo nos liberó del presente siglo malo. Y en ese pasaje bíblico que ustedes van a leer, allí ven muchas de las cosas que se dan en este mundo malo, en este siglo malo. ¿Me estoy haciendo entender? Ese capítulo, a partir del versículo 18 hasta el 32, da una radiografía de lo que es el sistema mundial bajo el poder del pecado y el gobierno de Satanás. Luego entonces tenemos que conocer cuáles son las características de ese mundo malo del cual ya Cristo nos liberó para no seguir haciendo lo que ahí hay. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Muy bien. Ahora la segunda cita que van a estudiar es 1 Corintios 3, 18 al 21. Y por último, Gálatas 5, 19 al 21. ¿Quién necesita leer esa palabra? A ver, contésteme. ¿Quién necesita leerla? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién necesita? A ver, ¿quién necesita? Y si no tiene tiempo, ¿la necesita o no la necesita? Ayúdenme. Si no tiene tiempo, ¿la necesita o no la necesita? Entonces tendrá que arreglar su agenda y sacar el tiempo para leerla, porque esto va a ayudarle a entender lo que es realmente las características de este mundo malo, del cual Cristo nos ha liberado también, para no seguir viviendo conforme al sistema gobernado por Satanás. Ya tienen las citas. Gálatas 5, 19 al 21. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Es decir, no practicamos lo que hace y enseña el sistema que domina este mundo. Y eso es lo que ustedes van a averiguar allí. Al nacer de nuevo, pertenecemos a un nuevo mundo, el mundo del reino de Dios, donde todo es diferente porque está todo enmarcado en la palabra de Dios. Yo estoy seguro de una cosa, que a partir del momento que tú entiendes que no solamente Cristo te ha liberado del pecado original, del pecado de Adán y Eva y de tus pecados, sino que también te ha justificado, pero que también te ha liberado de las prácticas, de las vivencias de este mundo en el cual vivimos, entonces cuando tú vas a comenzar a entender que realmente eres una nueva criatura y que no debes estar contaminándote con todo lo que hay en este mundo. ¿Les quedó claro eso? ¿Les quedó claro? Bueno, no sé qué voy a hacer para que me hablen. Mire la advertencia que nos hizo el Señor Jesús. Y esta advertencia hay que tenerla muy en cuenta. En Juan 15, 18 al 19 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Imagínense.
Imagínense eso. Cómo el Señor nos consuela y nos fortalece. Si van a sufrir por causa mía, no se preocupen, que ya yo sufrí lo mismo. Si el mundo los aborrece, pues quiero decirles que ya Él me aborreció a mí primero. ¿Y qué más dice la advertencia del Señor? Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Eso es muy serio. Si yo no tengo conciencia de que no soy de este mundo, entonces practico lo que practica este mundo y los demás me van a aceptar porque estoy conviviendo con ellos y haciendo lo que ellos hacen. Entonces me van a aceptar y me van a amar. Pero si yo en medio de este mundo, en medio de mis amigos, en medio de mi familia, en cualquier medio que esté, no practico lo que ellos practican, no me van a ver bien. Me van a ver como un religioso, como un fanático, como alguien que no cabe en medio de ellos y que realmente no cabemos. Pero yo tengo que estar consciente de que yo no pertenezco a este mundo y no estoy llamado a hacer lo que este mundo hace. Estoy llamado a vivir una vida nueva. Y eso es lo que le va a dar testimonio al mundo. Y así es como ellos van a ver la luz. Y así es como ellos van a ver el que somos sal. Y así es como ellos van a ver el testimonio. No es con palabrerío, es con la vida que no está comprometida con el mundo, sino comprometida con el Señor. ¿Para quién es eso? ¿Para alguna persona que hay que enseñárselo? ¿Para quién es? ¿Para quién? Para nosotros que estamos aquí. ¿Les queda claro? Lo pueden leer muy bien en el pasaje que ya dije. La muerte y la resurrección. Vamos a hablar de 3 principios. ¿Cuáles son los 3 principios que nos enseña la palabra de Dios? ¿Conocen a Gálatas 2:20? ¿Conocen lo que Gálatas 2:20 dice? Las palabras de Pablo. Vamos a ver allí. Allí están esos 3 principios de los que vamos a hablar. Y necesito que estén despiertos. Y necesito que lean conmigo. Porque me van a ayudar ahora a descubrir cuáles son esos 3 principios. Y no se van a quedar callados. Mire lo que dice el texto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo una vez. Yo lo leo y luego ustedes lo leen conmigo para descubrir cuáles son los 3 principios del Evangelio aquí. Dice: he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora sí, todos. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así que vamos a ver, quiero oír, 3 principios hay allí. Hay 3 principios y hay una forma de cómo vivirlo. ¿Cómo se van a vivir esos 3 principios? ¿Cuál creen ustedes que es el primer principio? Escucho. ¿Ah? A ver, gracias por querer compartir, pero entonces uno solo primero. A ver. ¿Qué el qué? No logro captarle. ¿Qué dice? Que estás crucificada con Cristo. Muy bien. ¿Cuál es el segundo principio? Según ustedes. ¿O están de acuerdo con ese? Que Cristo vive en mí. Otro principio. ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los principios que se nos enseñan en este texto. Tienen que aprenderlo de memoria. Bueno, otra vez cometí mi error aquí.
Se me olvida. Menos mal que ya tengo a alguien arriba que está cuidando que todo salga bien. ¿Están aprendiendo algo, señores? Ahí estábamos, en los 3 principios. Ya hemos leído el texto. Les dije y les repito, como dice aquí, en este solo versículo hallamos 3 principios. ¿Cómo son esos 3 principios? Son fundamentales del Evangelio en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a favor de quienes creen y obedecen. Aquí tenemos ya más información acerca de los 3 principios. Miren esto. Cuando usted conoce estos 3 principios y los vive, entonces aprende a vivir realmente en Cristo, sabiendo quién es Él, quién es en Él y cuál el fundamento de la fe. Vamos a analizar eso. Cuando tú conoces bien estos 3 principios, los asimilas, los entras en tu corazón, los practicas, eso te lleva a aprender a vivir realmente como una persona que vive en Cristo Jesús. Sabiendo primeramente quién es en Él y cuál es el fundamento de la fe. Vamos a ver los principios. Aquí tenemos el primer principio. Cristo murió por mí. Ese es el primer principio. Yo no puedo decir que morí con Cristo si Cristo no muere primero que yo. ¿Está bien? Alguien me dijo que el primer principio era que ha muerto con Cristo. Entonces estamos corrigiendo eso y estamos diciendo que el primer principio de este texto es que Cristo murió por mí. ¿O no es así? ¿Quién murió primero? Cristo murió por mí. Ahora, por su muerte, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? El perdón de mis pecados. Y póngame la cara bonita ahora, por favor. Póngame la cara bonita. Reaccionen bien porque mire lo que viene. ¿Qué llegó? A trabajar. Aquí somos estudiantes de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué somos? Contéstenme en voz alta. ¿Qué somos? ¿Estudiantes de qué? De la palabra de Dios. Ahora mire lo que estamos declarando aquí. Estamos declarando que Cristo murió por mí. Y estamos diciendo que ahora tenemos el perdón de Dios. Ahora necesitamos saber en qué se basa eso. Y para saberlo, ¿dónde está? En Romanos, ¿qué? 4 capítulos. Así que a madrugar y a leer, a programar su agenda, porque tienen que leer todo lo que esta noche le hemos dado. Ustedes vinieron aquí a estudiar, ¿cierto? Vinieron a estudiar, amados. Muy bien, entonces estamos bien, estamos todos de acuerdo. ¿Qué vamos a estudiar en este caso para descubrir qué cosa? Vamos a estudiar Romanos capítulo 1 al 4 para descubrir cómo es que he tenido el perdón de mis pecados. ¿Qué enseñan acerca del pecado? ¿Qué enseñan acerca de la muerte de Cristo? ¿Y qué enseñan acerca del perdón? Escriban esas 3 cosas, que son las que van a investigar. Si no tienen una orientación de lo que van a investigar, no lo van a investigar bien. Pero ahora tienen 3 cosas para investigar. 1, ¿qué enseña acerca del pecado? 2, ¿qué enseña acerca de la muerte de Cristo?
Y 3, que enseña acerca del perdón de los pecados. Son 3 cositas que ustedes van a investigar en esos 4 capítulos. ¿Están felices? ¿Están contentos? Bueno, ¿saben lo que aprendimos el domingo pasado? ¿Se acuerdan lo que aprendimos el domingo pasado? Una de las cosas que aprendimos es que la mente tiene que ser renovada, para que cuando la mente sea renovada seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo se transforma la mente? ¿Cómo se renueva la mente? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Así que por favor a estudiar la palabra y Dios los va a bendecir y yo me voy a gozar viéndolos en esa bendición. Aquí tenemos el segundo principio. Yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Así que el primero, ¿cuál es? Cristo murió por mí. Pero en el segundo principio del Evangelio, que tiene que ver con la resurrección y muerte de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo, quise decir, el segundo es que yo también participé de su muerte. Ahora, ¿cómo es que yo participé de su muerte si yo ni siquiera había nacido? A ver, piensen, díganme algo. ¿Cómo es que tú participaste de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario si tú ni siquiera habías nacido? Porque Él murió por mí. Ahora, si Cristo estaba muriendo por mí, yo estaba siendo representado por Él en la cruz del Calvario, ¿cierto? Yo estaba siendo representado por Él, porque Él estaba muriendo era por mí y por ti. Entonces yo morí con Cristo. Aquí está el texto, he sido crucificado con Cristo. Ahora tengo, ¿qué cosa? Tengo libertad y ¿qué más? E identidad. Tengo libertad y tengo identidad en Cristo. Y sonrían ahora. Mire lo que dice. Sí, señores, qué bendición. Eso es lo que quería, que sonrieran. ¿Cuál sigue la tarea ahora? Romanos 5 y 6. Romanos 5 y 6. Van a estudiar esos 2 capítulos. ¿Y qué van a aprender allí? Van a buscar cómo es esa libertad que tienen en Cristo. Cómo es que han sido crucificados. Y cómo es que han sido resucitados. Y van a aprender que ya no necesitan morir más. Anoten todo lo que está allí, porque eso hace parte de su tarea. Y ayuden a los que no pudieron venir esta noche. Llámenlos y díganle que tienen bastante para estudiar. Quiero hacerles una pregunta. Varias preguntas. ¿Ya anotaron? Bueno, anoten rapidito para que yo pueda hacerle las preguntitas. Sea libre al conocer que usted ha sido crucificado, muerto y resucitado junto con Cristo y que ya no necesita morir más. Y de eso vamos a hablar aquí en la próxima clase. Ahora sí, les hago pregunta. ¿Han aprendido algo hoy? Quiero ver esas manos. ¿Han aprendido algo hoy? ¿Sí o no? Muy bien, gracias por hacerlo. Segunda pregunta. ¿Han sido bendecidos por Dios a través de esta palabra? ¿Han recibido una especie de identidad y de gozo en saber quiénes son en Cristo? ¿Y cómo ha sido todo este proceso de nuevo nacimiento y la obra que el Señor ha hecho en sus vidas? A ver, abogada, cuéntame, ¿has aprendido algo? ¿Mucho? ¿Y está muy bendecida? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿quieren más bendición? ¿Cuánto quieren más bendición? A ver, ¿cuánto quieren más? Muy bien.
ya tienen las citas bíblicas para encontrar esas bendiciones. Allí van a gozarse más y más y más. Allí es donde van a aprender bastante con esas citas bíblicas. Se gozan, amados. El próximo jueves vamos a trabajar aquí y vamos a descubrir cómo es que yo morí con Cristo, ¿de acuerdo? Y lo que significa esa muerte con Cristo. Eso es para el próximo jueves. Y como ustedes han sido bendecidos, yo me voy a gozar más cuando me cuenten cómo les fue con esa palabra. Les doy un consejo: escriban todo eso, todo lo que reciban, todo lo que vayan aprendiendo en los pasajes bíblicos, escríbanlo, con base en las preguntas, en la orientación que les di. Van a convertirse en estudiantes de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y van a aprender a hacerlo y a crear ese hábito. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga en gran manera.